con libertad. Defenderla es nuestra responsabilidad. Seguimos presentando la revista informativa Democracia. 8:56. 8:56 minutos de la mañana. Nuevos recursos extranjeros están por ingresar a Petroamazonas, mencionaba la redacción de negocios del diario El Comercio esta víspera. Es el gerente de la petrolera estatal, don José Icaza. Conocemos y hemos dado a todos los medios de comunicación, hemos dado a conocer a la ciudadanía que representantes de esta firma francesa, Schlumberger, han suscrito un contrato de servicios específicos con financiamiento para que la empresa francesa de servicios petroleros intervenga en el campo Auca, también conocido como Bloque 31. Si no estoy equivocado en el número, 61 es, algo me latía que no estaba bien, el Bloque 61. Bueno, pues según este contrato, con mis invitados, señoras y señores, con mis invitados, el señor economista Ramiro Crespo y el señor doctor Luis Calero, una conexión con Guayaquil, también si la obtenemos la estaremos anunciando a tiempo. Vamos a analizar qué tipo de contrato, por qué circunstancias, bueno, ya pueden ustedes colegir, deducir por qué es que se hace con una de las joyas de la abuela, uno de los activos petroleros más importantes que nos han acompañado entre Auca y Shushufindi como las dos primeras, con los recursos petroleros en muchísimos años a todos los ecuatorianos. Los dejamos de lado, pero con propósitos de seguir rescatando petróleo de estos campos, de estos yacimientos, se organizó una nueva administración que tuvo resultados francamente importantes. Pero frente a la descapitalización, especialmente de la empresa Petroamazonas, frente a las necesidades urgentes que tiene el gobierno nacional, el gobierno que preside el economista Rafael Correa, no se ve sino en la necesidad de cometer este pecadazo, dicen los señores analistas, de acudir y apelar a un activo histórico para el Ecuador, en condiciones que justamente vamos a conocer cómo se han dado. 1.000 millones, seguramente en las próximas horas, en los próximos días, da la empresa francesa, pero anuncian en El Comercio que el convenio es de 5.000 millones, cerraban cifras. Ayer ubicaron atinadamente la cifra, 4.900 millones, con una diferencia de 100, 4.900 millones, pero es para 20 años. Ahora, ¿es 1.000 millones más 4.900 o la totalidad del contrato, doctor Calero, suma 4.900 millones para una explotación de este importante campo de nombre Auca, como para no olvidarse? Nadie podía imaginar que esto podría ocurrirnos a los ecuatorianos. Qué pena, qué pena. No hemos sido dignos de nada. No hemos sido dignos incluso de administrar un campo o varios campos. Mismos se emocionan de otros, se entusiasman por otros activos que serían increíbles. Bueno, doctor, ¿cómo ve usted esta negociación? Saludando con muchísimo afecto también a Ramiro Crespo, que se encuentra entre nosotros, a nombre de Analytica Securities. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Bienvenido, doctor.
Un gusto compartir la mesa con el economista Crespo. Un saludo cordial a los oyentes. Gonzalo, en primer lugar, permítame ser solidario con su emisora, con usted. Lamentablemente no pude acompañarles a la entrega de la respectiva documentación a los entes oficiales. Gonzalo, créame que yo he estado pensando que aún la miseria humana tiene límites. Aún la miseria humana, cuando los miserables prevén algún peligro, se detienen. Y quisiera entender que el asunto no va a pasar a mayores. Y que si lo es, y si así sucede, los responsables más temprano que tarde, o estarán por los tejados de otras rejas. Le expreso así frontalmente mi solidaridad, Gonzalo. Gracias, doctor, muy amable. Muchas gracias. A ver, de un lado no me ha sorprendido este contrato. De las joyas de la corona, la única que faltaba era el campo Auca. Y esta es, diríamos, casi la culminación de un proceso de años en este gobierno. Yo inicialmente decía un proceso de desinversión en el sector público por parte de las empresas estatales, las petroleras, inicialmente Petroproducción, Petroecuador, luego Petroamazonas. Y que es un proceso que ha conllevado, y obviamente después de la vigencia de la Constitución de Montecristi, lo cual es contradictorio, que ha conllevado, digo, a una presencia del sector privado en los campos petroleros del Ecuador como en ningún periodo se ha realizado. En este momento, más del 80% de la producción nacional tiene que ver con empresas privadas que participan directamente en la operación o indirectamente en la operación. Mire usted, excluyendo los contratos renegociados en el año 2010, que eran los contratos de delegación, que pasaron contratos de participación a contratos de prestación de servicios, digo, excluyendo esos, se ha adoptado esta modalidad de servicios específicos con financiamiento, que es una modalidad que, una variante del contrato de servicios específicos que fue diseñada en el gobierno del coronel Gutiérrez. Cuando la empresa Petroproducción, Petroecuador, no tenía recursos para invertir, y en el sector petrolero hay que invertir permanentemente, si se quiere al menos mantener la producción, con mayor razón si se quiere obtener más producción, la inversión es permanente. Y cuando no existen recursos, y no existen recursos porque simple y llanamente el fisco asume primero sus obligaciones y si sobra algo le da a la gallina de los huevos de oro y vuelve a repetirse el asunto. Sin embargo, la Constitución actual impide eso, prohíbe, ordena que solo los excedentes, luego de satisfacer costos operacionales, de invertir y de reinvertir, solo los excedentes vayan al presupuesto del Estado. Eso ordena la actual Constitución. Bien, digo entonces, en las condiciones en las que la empresa estatal no tenía recursos para invertir, en el gobierno del coronel Gutiérrez optaron por esta modalidad, que los prestadores de servicios lo hagan con crédito, a crédito, y se les pagaba luego, cuando se obtenía producción incremental, por ejemplo, iba a un fideicomiso el producto de esa operación, de esa transacción, y con eso se le pagaba a la operación. Ese era el concepto de esta variante del contrato de servicios específicos, que era servicios específicos con financiamiento. Entonces, Shushufindi, Libertador, fueron ya entregados a unos consorcios, y la compañía Schlumberger precisamente forma parte de un consorcio que opera el campo Shushufindi, ¿sí? Luego, eso sucedió ya a inicios de 2012. En octubre del 2014 se negoció un paquete de 17 campos, me parece celebrando asimismo con 6 o 7 consorcios de entrega de campos maduros. Y esta es la culminación de todo este proceso, que implica que un campo en el cual obviamente se ha invertido, y Petroproducción y Petroamazonas han invertido, dése cuenta que en los últimos 7 años se incrementó la producción de 35,000 a más de 60,000 barriles.
hubo un incremento de al menos del 80% de la producción de ese campo en manos de la empresa estatal. En manos de la empresa estatal. Y obviamente que en el futuro están sentadas las bases para que con unas inversiones adicionales esa producción pudiera incrementarse. Entonces, ¿pero quién estaba a cargo de estos campos? Si Petroproducción hasta el 2013 y luego del 2013 Petroamazonas. Pero Petroamazonas les hablean tanto que le dejan sin un centavo. Gonzalo, es lo que le decía hace un momento, que esto es una historia ya conocida y repetida, de que los ingresos petroleros sirven fundamentalmente, inicialmente, para satisfacer necesidades fiscales. Sí. Y las necesidades de operación y de inversión de la empresa que produce esos recursos, ¿no es cierto?, se ve comprometida y con problemas. Y entonces hay que acudir a algunos mecanismos. Pero existen mecanismos sanos. Mire, una empresa sólida en la que se le respete institucionalmente, que se respete su autonomía. Cualquier empresa petrolera acude al mercado, emite obligaciones, obtiene créditos. Las empresas petroleras trabajan con créditos, es la banca la que financia a las empresas petroleras. Entonces, Petroamazonas, Petroecuador debieron emitir obligaciones. La ley de CIEP, la ley de Petroecuador, inclusive la ley de empresas públicas, permite. La caja fiscal siempre ha estado succionando en los últimos Ese tiempos. es un problema estructural, es un problema de toda la vida. Y luego entonces se ven abocados a este tipo de decisiones, que de todas maneras resulta, amén de la contradicción, yo diría una especie de, por lo menos vamos a decir contradicción, sino una violación de la Constitución. Mire, el artículo 313 de la Constitución dice: el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos. La operación de un campo petrolero es parte de la gestión de eso, ¿sí? Solo en casos excepcionales puede delegarse al sector privado. Delegarse. Y entonces existen los contratos de delegación. ¿Cuáles son los contratos de delegación? Los que prevé la ley de hidrocarburos: el de asociación, el de prestación de servicios, el de participación, el de campos marginales. Este es de prestación de servicios. Este es de servicios específicos. Que es un contrato como cuando un ingeniero que está a cargo de una construcción, contrata al de la hormigonera, contrata al fulano que provee las ventanas, el acero. Ya. Sí, pero el responsable de la construcción es la empresa constructora. En este caso, la empresa constructora era Petroamazonas, y lo único que tenía que hacer es, obviamente, contratar a quienes les dan los servicios. Y estas empresas dan servicio tanto a las públicas como a las privadas. De igual manera, Repsol, AGIP, Petrobras, Occidental, Chevron, Total, cualquier de esas empresas contratan estos servicios a estas empresas para que le presten servicios. ¿Quién le descapitaliza a Petroamazonas? Vamos, es la caja fiscal. Pero obviamente. Las necesidades emergentes. Obviamente que sí. Y entonces, Ramiro Crespo, bienvenido. Analista de Analistas Securities, no sé, me perdonan, así es. Lo que le estamos pidiendo en este momento es que nos describa en qué consiste este convenio. El convenio con Schlumberger. Sí, con la francesa. Con la francesa. Bueno, yo no soy un experto petrolero, pero obviamente tenemos que estar informados de los temas petroleros, y lo que se ve básicamente es que al darle por las informaciones de prensa, me gustaría conocer el convenio, ojalá que lo pongan en alguna página web o algo así para analizarlo en detalle, pero por lo que se ve en la... ¿Dónde podríamos encontrar ese convenio en la web de quién? No sé, me imagino que debería estar en la de Petroamazonas, porque obviamente si el petróleo es de los ecuatorianos, la información sobre los ecuatorianos, por más de que sea un servicio público, sobre el petróleo de los ecuatorianos, la información, por más de que sea un servicio público, también debería estar disponible, ¿no? Entonces, y a propósito de servicio público y de información, si manejan la información como manejan el petróleo, ¿qué es lo que va a pasar con la información? Y ahí eso me trae al tema también. Estaba yo en Nueva York, en Estados Unidos, regresé recién el domingo y me encuentro con las novedades de Radio Democracia, entre otras ¿Cuánto novedades. te agradezco? Sabes que te expreso toda mi solidaridad, porque yo creo que Radio Democracia realmente ha sido un bastión de la democracia hemos podido hacer en esta época en que todo el mundo se ha silenciado
Y te puedo decir también que en este lugar tuvimos algunas conversaciones, debates, etcétera, con el mismo doctor Rafael Correa, que utilizó mucho su presencia en Radio Democracia para ser conocido, donde se le dio amplitud, etcétera. Yo creo que es importante que Radio Democracia continúe precisamente por su rol en defender la democracia y porque da voz a gente nueva, a gente que habla muchas veces de opiniones muy críticas y porque no tiene miedo por eso. Entonces, primero, mi solidaridad contigo, y segundo, volviendo al tema del petróleo, ahí se ve que primero, al pagarle por los barriles que ya están, es obviamente, le están diciendo, no es la cuestión incremental, básicamente ayúdanos a mantener la producción que tenemos, porque seguramente, como ha dicho Luis, básicamente no han gastado probablemente lo suficiente para mantenimiento. Segunda pregunta que me hago, si estamos pagando $26 por barril y ya hay proyecciones de que desde hace algún tiempo, por ejemplo, Goldman Sachs, que fue la que hizo la operación de oro con el gobierno, por lo tanto debe ser muy creíble para el gobierno. Goldman Sachs dijo que el petróleo estaría probablemente en el 2016 a 2020, y si Irán ha ratificado que va a salir a producir lo más que pueda desde el el precio del petróleo a 20 en el 2016, y que Irán ha ratificado que va a salir a producir lo más que pueda desde que ya se le permita, que es en enero del año 2016, porque se levantan las sanciones. Entonces, ¿qué pasa si el petróleo llega a 20? ¿Va a ser como los otros contratos que se acumula hasta el final, para pagar hasta el final de la concesión? ¿O sencillamente vamos a tener nosotros, o se vuelve una deuda más? Una manera de endeudarse más, tal vez. Como ¿Por qué se vuelve una deuda más? Porque si el petróleo lo vendo a 20 y tengo que pagarle a Schlumberger a 26, entonces resulta que estoy perdiendo por cada barril de petróleo $6. Entonces no lo puedo pagar. Y al no poderlo pagar, obviamente debe haber una cuenta por pagar con Schlumberger. Otro tema que también me llama la atención, Schlumberger es una compañía muy famosa, sí, ¿no? Pero es una compañía de servicios petroleros. Sí. Entonces, por ejemplo, la Oxy era una compañía de las que contratan Schlumberger, pero la que se encarga la que hace los contratos con los gobiernos son compañías como la Repsol, como la Petrobras, como Oxy. No son las compañías de servicio. Pero lamentablemente, como se ha manejado la política petrolera ecuatoriana, hemos recurrido. En este caso es una buena compañía, muy buena compañía de servicios petroleros, ¿no? Pero no es una compañía que se encarga de toda la cadena después de la producción, aparte de contratar para los servicios petroleros de compañías como Schlumberger. Las otras compañías se encargan de la transportación, de la venta, de las gasolineras, etcétera. Entonces nosotros acabamos haciendo contratos con compañías, en este caso Schlumberger, que es muy buena, ¿no? Pero hacemos también contratos con compañías como Ivanhoe, que realmente fueron un fracaso. Eso es porque sencillamente hemos manejado mal la política petrolera desde el comienzo de este gobierno. La proyección era que íbamos a tener para entonces, para ahora, más o menos 1 millón de barriles de producción al día. Por último, podemos ver el OCP. El OCP se lo hizo para una producción mucho mayor de 550,000 barriles. Y el OCP funciona a medias, y lo que ocurre es que los accionistas del OCP tienen que pagar, manden o no manden petróleo, tienen que pagar un mínimo. Imagínate, que se imagine la audiencia, que si el OCP hubiera sido construido por el Estado, estaríamos trabajando ahora a pérdida. El OCP sería un elefante blanco, como muchas de las obras, por ejemplo, la refinería del Pacífico y cosas por el estilo. Entonces, creo... ¿Analítica ha hecho alguna indagación si los 1.000 millones ya han sido cancelados? Bueno, no, porque esto fue recientemente anunciado, sí, pero nosotros sí creemos que... pero hay un banco agente, creo que es el JP Morgan. Morgan. JP Morgan. Hemos seguido este tema en detalle,
Pero primero, yo antes resumo diciendo, es importante que se mantenga la producción en Campo Auca. Creo, es importante que el Ecuador haya recibido este dinero, pero con las excepciones que he mencionado. Lo ideal sería tener una muy buena política petrolera que no se tiene. Ahora, obviamente, este dinero es fungible, el dinero, es como el agua, puede ir por cualquier parte. Entonces, este dinero ha servido o ayudado al pago de los bonos 2015 que se vencieron el 15 de diciembre. Les queda un vuelto. Sí, está confirmado el pago. Nosotros hemos recibido confirmación del banco agente de que sí ha sido pagado efectivamente. El banco agente es JP Morgan Chase. Entonces, eso es una muy buena cosa, porque dentro de este ambiente de preocupación y de alto riesgo país, que el Ecuador no pague los bonos hubiera sido realmente malo para el futuro del Ecuador, ¿no? Ya, ¿y para qué queda Petroamazonas ahora? ¿Para qué, perdón? ¿Para qué quedaría Petroamazonas? No sé, aquí está el experto petrolero, esa es la pregunta que le... No, un asunto tal vez tú conozcas. ¿Qué porcentaje de la oferta de crudo estatal está manejando el AUCA? ¿Qué porcentaje? Hablan del 19% en el país. Este rato está en alrededor, sobre los 60.000 barriles diarios de producción. Ya. 60.000 barriles de una producción de 550.000. 540.000. Estamos hablando de un 13-14%. El señor presidente acaba de tuitear a todos los ecuatorianos. Dice Rafael Correa, Mashi Rafael, feliz semana a todos y a todas. Acabamos de enviar 650 millones para pagar total de los bonos 2015. Primera vez en historia. Todo es primera vez. Primera vez que le venden al AUCA, te debe agregar. También se pagará sin problemas 13º sueldo a servidores públicos. Todo esto en un año en que el gobierno ha recibido 0 de ingreso petrolero. Con el tiempo, cuando la razón venza la mezquindad, se reconocerá todo lo que hemos hecho en un año extremadamente difícil. Paso a comentarles, si no han escuchado, hablo por los oyentes, de que el presidente Santos felicitó ayer en la ciudad de Cali al mandatario ecuatoriano, porque ha tenido que hacer una serie de juegos estratégicos para superar un problema, un ambiente financieramente hablando, económicamente hablando muy difícil, dijo el presidente colombiano. También eso hay que transmitir, es nuestra obligación. Bueno, Ramiro Crespo nos acaba de explicar que el proceso que debía cumplirse se ha cumplido, el dinero está seguramente a punto de que vaya a las arcas. ¿De quién es la interrogante, doctor? Doctor, tenga la bondad, doctor Calero. Así como me endosó hace un rato Ramiro Crespo, yo le voy a endosar a él esta pregunta suya. Gonzalo, este es un contrato, un híbrido sui generis. Mire usted, los contratos de riesgo no son los contratos de servicios específicos, son los contratos de delegación. Pero aquí dice que la compañía asume el riesgo. 1. 2. En los contratos de servicios específicos son servicios petroleros, no son servicios financieros. Aquí resulta que la contratista, en este caso es Schlumberger, aparte de hacer a crédito, de prestar los servicios a crédito, de financiar eso, le da un préstamo al Estado. O sea, ¿en qué ley, en qué parte, en qué reglamento se permite esta barbaridad? ¿Sí? Si usted analiza la composición de los 4.900 millones que se anuncia como el gran monto de inversiones, 2.100 millones son para inversiones, de los cuales 1.100 serán en los próximos 3 años. Ajá. 1.100. Pero son 2.100 millones para inversiones. 1.800 para operación, lo que significa que va a ser la operadora del campo esta empresa.
Por lo menos ahí ya se quitó el eufemismo de que no es operador, como ha sucedido con los otros contratos. 1.800 millones en 20 años. Significa, ¿no es cierto?, que van a pagar una cosa de 90 millones anuales. Pero si usted tiene 2.100 millones de inversiones, más 1.800 de operación, está hablando de 3.900 millones. Pero entonces ahí faltan 1.000 millones. Entonces 1.000 millones no es una inversión de Schlumberger, sino que se trata de un crédito que le está dando a Petroamazonas. Y yo diría al Estado ecuatoriano, al gobierno ecuatoriano, a través de Petroamazonas, como ya se hizo algunas otras operaciones, cogiéndoles como una especie de burropies a las empresas estatales. Entonces, ahí suman los 4.900 millones como inversión. Pero bien, si usted considera que va a haber un promedio de producción diaria de 70.000 barriles, porque se asume que la actual producción tiene la tendencia ascendente, va a hacer inversiones para incrementar eso, va a buscar métodos de recuperación mejorada, la cual significa incrementar más producción, hacer inversiones exploratorias, lo cual significa descubrimiento de nuevas reservas, incorporación de nuevas reservas. Pongámosle un promedio de 70.000 barriles diarios durante los próximos 20 años. Esos 70.000, Gonzalo, escúcheme por favor, esos 70.000 barriles diarios durante los próximos 20 años significa que en ese periodo la empresa producirá alrededor de 500 millones de barriles. Si usted multiplica 500 millones de barriles, Gonzalo, si usted multiplica 500 millones de barriles por la tarifa de $26, que es una tarifa ponderada, 500 por 26, está dando 13.200 millones de dólares que va a percibir la compañía en ese periodo, en los 20 años. Y si usted le resta 4.900 de la inversión y gastos de operación durante todo el periodo que han acordado, tenemos una cantidad considerable. Una muy buena ganancia. Una muy buena ganancia. ¿Para? ¿No es cierto? Si solamente nosotros... ¿Para quién la ganancia? Para el Schlumberger. Claro. Pero así de simple. Así si dice... resta 13.200 menos 4.900. Henry Llanes, caramba. ex sindicalista de Petroecuador y asambleísta alterno, dice, indicó que la tarifa entregada Pero no a él. a Schlumberger es muy alta, ya que cubre más allá de los costos de producción que Petroamazonas ha reportado en años pasados. Hay que hacer una pequeña presión, Gonzalo, porque esos datos llevan a distorsiones muy graves. Mire, el costo de operación es más o menos al que se refiere Henry Llanes, costo de operación, no de producción. Si al costo de operación usted le suma la amortización de las inversiones, entonces tiene el costo de producción y no el de operación. Petroamazonas, leí un informe del anterior gerente en la asamblea que hablaba del punto de equilibrio, más o menos $22, que sería el costo de producción de Petroamazonas, $22. Entonces eso, si usted le compara con $26, dice, bueno, una diferencia, una utilidad razonable de $4, ¿no es cierto?, con costos de 22. Habrá que ver, pero con el análisis, a grosso modo, que he hecho yo, de comparar ingresos totales con egresos, caramba. Ramiro Crespo. El problema es que no se conocen los contratos, no están públicos, por ejemplo, entonces el debate... ¿Qué parámetros hacen falta conocer para definir si es bueno o es malo? Todos los contratos, todo debería. Por ejemplo, los contratos con los chinos. Allá. Deberían estar todos... Y la tasa de interés. Todo, porque ¿qué es lo que está pasando, por ejemplo, ahora? Occidental gana en el arbitraje, ¿no? Y le dicen que el Ecuador le tiene que pagar 1.100 millones, más intereses, que resulta 1.700 millones. Primero salen a defender todo el tema de Occidente aquí en el país, diciendo que ha sido un gran negocio y que hemos recibido mucho dinero. Así es. Bueno, me parece que si a uno le han dicho si a uno les dice unos jueces internacionales, les dicen a uno que lo que se ha hecho está mal, el argumento no debería ser que ha sido un gran negocio. Es como a los banqueros corruptos, es decir, no les importa haber hecho las cosas mal porque han hecho un gran negocio. A mí me parece que nosotros debemos tener mucho cuidado de los términos que utilizamos cuando nos referimos a este tipo de cosas. Pero aún así, si hemos hecho un gran negocio, mañana hoy día deberíamos tener
una provisión, depósitos ahorrados, etcétera, para cubrir el contingente, lo que hace cualquier compañía razonable, que si tiene un juicio, aunque crea que lo va a ganar, sencillamente hace una provisión para que si pierdo el juicio, tengo la plata para pagarlo. El Ecuador no tiene en este momento la plata para pagarlo. ¿Es exagerada la utilidad o las conveniencias para la empresa francesa? Por vergonzante, tal vez no la publican. No sé. Al convenio. No sé, yo creo, pero por ejemplo, ahí viene, por eso el vínculo que hacía con el tema de los señores de la China. Los señores de la China, sabiendo que venían este tipo de cuestiones, etcétera, ¿qué es lo que decidieron? Decidieron prestarle plata al gobierno ecuatoriano, ¿no? Pero lo hicieron en la forma de venta futura de petróleos. Pero cuando uno vende en el futuro petróleo, uno pacta el precio. Pero aquí se ha pactado también con tasa de interés, lo que en definitiva se puede decir que es un préstamo con un colateral de petróleo, primera vez que ocurrió. ¿Pero por qué? Ahí se ve la sabiduría de los señores de la China milenaria, etcétera, que dicen básicamente, mañana Oxy le podría meter un juicio al Ecuador. Eso lo anticiparon hace algún tiempo. Oxy ya ha domiciliado este fallo en las Cortes Federales de Estados Unidos. El juez, yo he visto la cosa porque se lo puede ver a través del Internet. El juez dice muy bien, cualquier provisión tiene que ser hecha por mí. Y lo que entiendo, lo cual está muy bien, el Estado ecuatoriano y la Oxy están conversando, ¿no? Pero creo que se debía haber tenido ya la previsión lista. ¿Usted cuestiona la legitimidad del modelo de contrato, doctor Calero, según el diario El Comercio? Sí, lo he ratificado en esta mañana. Estoy manifestando, Gonzalo, se trata de un híbrido no contemplado en la legislación. Claro, eso comenzó manifestando. Sí, y creo que no está ajustado en general. Mire, las reformas de la ley de hidrocarburos inclusive no contemplaron el nuevo esquema constitucional. En la Constitución del 98, las empresas públicas, privadas y de economía mixta podían participar, tenían acceso a la explotación petrolera en condiciones de igualdad. No existía un predominio o una preferencia con mandato constitucional para ninguno de los sectores. La Constitución de Montecristi, con el artículo que acabé de leer, el 313, prácticamente estatiza la operación de los campos petroleros, porque dice que el Estado se reserva de manera privativa la gestionar un conjunto de acciones para conseguir un objetivo. Y aquí el objetivo es la explotación petrolera, la industria, el sector. Y solo en casos excepcionales delegable al sector privado, solo en casos excepcionales. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido aquí? Que esa excepcionalidad está ahora siendo para el Estado. O sea, la empresa Petroamazonas, digo, ¿con cuántos campos se ha quedado en operación directa? Con poquísimos, con reducidos campos. Se utilizan eufemismos. Esto, mire, es como, y que me disculpen los funcionarios y la empresa como tal, una especie de tonto útil. Dice, pero eso sí, sigue siendo la operadora Petroamazonas. Ah, caramba, claro, para que preste la cara, para que dé la cara si es que hay un problema, por ejemplo, un derrame. ¿Quién es la responsable ante el Estado? La operadora. Entonces acá las empresas estas dicen, no, a ver, yo financio, yo invierto, consecuentemente yo decido. Pero ¿quién da la cara? Es Petroamazonas. Yo quisiera comentar... Ramiro Crespo. Yo aquí he mencionado varias veces, por ejemplo, ¿por qué en Inglaterra no hay fracking? La industria esta de, ¿cómo se llama en español? Fracking le llaman. Sí. Bueno, eso de los esquistos, la industria de esquistos. Y en Estados Unidos sí, porque en Inglaterra no hay, siendo también muy importante en petróleo, especialmente en el mar, porque el subsuelo pertenece a la corona, a la reina, en este caso. Entonces, que el subsuelo sea del Estado no es más que un legado del colonialismo. Es neocolonial. Nosotros, haciéndonos los izquierdistas y progresistas, estamos básicamente haciendo una cuestión neocolonial. 1. 2.
He dicho que en otros países, cuando uno quiere entrar en el negocio petrolero, uno perfora en el suelo de uno porque el subsuelo es de uno. O si no, se asocia con el vecino porque el subsuelo es del vecino. O contrata en otro estado porque el subsuelo es de la persona en el otro estado. Por último, compra acciones en el mercado de valores y se mete en el negocio petrolero, principalmente de exploración, refinación, transporte, etc. En el Ecuador, la manera como la gente se mete en el negocio petrolero es a través de la política partidista. Entonces, como el Estado es dueño del petróleo, neocolonialismo, entonces nosotros hacemos un partido político, ganamos control del Estado y al controlar el Estado estamos en el negocio petrolero. Yo sí creo que ya es hora de que los ecuatorianos nos desencantemos de estas cosas, de estas falacias, y pensemos que el petróleo tiene que ser de los ecuatorianos, no de los que nos gobiernan, porque los gobiernan que no somos todos, y cada vez somos menos, son menos los que nos gobiernan. Entonces, y no están gobernando para nuestro beneficio. Es un club que nos dejan clavando esto y se marchan. Y no solo pasa con Alianza País, pasó antes, etcétera, etcétera, en la partidocracia. Alianza País ahora se está volviendo otra partidocracia. Entonces, yo sí creo que nosotros tenemos que repensar. Muy indelicada la partidocracia actual, ¿no? A ver, a mí me parece que no ha cambiado mucho el asunto. Yo discrepo un tanto con Ramiro en el tema de la propiedad de los hidrocarburos. El Estado ecuatoriano, desde que es Estado ecuatoriano, tiene la propiedad, todos los países de Latinoamérica. Obviamente que en Estados Unidos, por ejemplo, con otro sistema. Neocolonialismo. Sí. Todo lo que mantengamos es neocolonialismo. Entonces, lo que sucede es que, mire, entonces bajo esa óptica, gran parte de los gobiernos en los últimos 15, 18 años pretendieron que las empresas privadas participen en la producción de los campos operados por las empresas estatales. Recuerdo que se creó una figura de gestión compartida para permitir que las empresas privadas entren a los campos que estaba operando la empresa estatal. En ese tiempo, Petroecuador. Se creó el sistema de gestión compartida y fue declarado inconstitucional por el Tribunal de Garantías Constitucionales o Tribunal Constitucional que se llamaba en ese entonces. Y decían, bueno, ¿por qué? Era más o menos un por si acaso se vaya a privatizar. ¿No es cierto? Era más o menos un por si acaso. Y sin embargo, en ese sistema de gestión compartida se establecía un tope de participación de la empresa privada del 40% en la producción del campo. Sin embargo, de que tenía que contribuir con todas las inversiones. Tope 40%. Y se declaró inconstitucional. Y había unos sectores de izquierda que eran radicales y se oponían a la explotación de los campos privados, perdón, de los campos estatales por parte de las empresas privadas. Algunos llegaron a decir que sería traición a la patria si es que se entregaba las joyas de la corona al sector privado. Sí. Fernando tal vez no estuvo en ese equipo. No. Fernando que está ahorita en la línea telefónica y con quien voy a pactar una entrevista para el día de mañana. Él se encuentra en la ciudad de Guayaquil. Fernando Villavicencio, él tiene conocimiento pleno de estos también episodios o insucesos de carácter administrativo, económico administrativo. Bueno,